Hola a todos, soy Adaluz Pineda y en esta oportunidad desarrollaré el tema Estrategias docentes hacia la mejora de resultados en lectura comprensiva. Desde hace 10 años que en el país se ha implementado la evaluación educativa, el campo de español del área de comunicación del Currículum Nacional Básico se ha visto fortalecido y hemos obtenido una relativa mejora en lo que se refiere a lectura, al bloque de lectura. Sin embargo, siempre es importante tener estrategias para mejorar este aspecto del currículo. Así podemos ver que la Secretaría de Educación ha implementado una serie de herramientas pedagógicas como estándares, programaciones, pruebas formativas que vienen a coadyuvar en la mejora de la lectura. En el área de comunicación, hay 4 bloques de contenido en el campo de español: la lengua oral, la lectura, la escritura y la reflexión sobre la lengua. En las distintas evaluaciones a nivel nacional, muestral y censal, se han evaluado 2 bloques: lectura y escritura. Por esa razón, podemos ver en esta gráfica, muy interesante por cierto, los porcentajes de estudiantes por nivel de desempeño en español, específicamente en lectura, de primero a noveno grado en 2014. O sea, la evaluación realizada en el año recién pasado, y tenemos marcado por los 4 colores los 4 niveles de desempeño. Empezando por la parte verde, tenemos el verde oscuro que representa el porcentaje de alumnos en los niveles de desempeño avanzado. El verde más claro, satisfactorio. El anaranjado, el debe mejorar, y el rojo, el insatisfactorio. Y se ve una agradable información, dado que el nivel insatisfactorio es el que menos marca tiene. Así podemos ver en quinto grado cómo sobresalen los verdes. Quiere decir que el quinto grado tuvo en esta evaluación pasada una mejora significativa. Y así cada uno de los grados, por ejemplo en quinto grado tenemos un buen porcentaje en niveles de desempeño satisfactorio y avanzado. Y estos niveles de desempeño, recordemos que un nivel avanzado es cuando los estudiantes logran superar incluso el estándar, en este caso el dominio de la comprensión lectora, y también el vocabulario conocido y desconocido lo manejan muy bien. En el satisfactorio, los estudiantes logran de manera aceptable la comprensión de la mayoría de las ideas que tiene el texto, y es importante el logro de los estándares en este nivel, en el nivel satisfactorio. En el debe mejorar, recordemos, muestra dificultad todavía el estudiante en la comprensión de ciertas ideas, como las globales, las inferenciales, principales y secundarias, en un texto sencillo y la mayoría de vocabulario conocido y nuevo o desconocido. Y el nivel insatisfactorio, pues realmente son los niveles más bajos de comprensión de las distintas ideas de un texto, y tienen mucha dificultad en lograr la comprensión de vocabulario conocido y desconocido en textos sencillos, y como vimos en la gráfica, la presencia del rojo es menor en lectura comprensiva. Es importante saber y conocer por parte de los docentes qué componentes de lectura deben reforzarse para alcanzar un nivel satisfactorio y avanzado. Aquí en este cuadro vemos reflejado el rendimiento promedio porcentual por componente en lectura de primero a noveno grado. El bloque es lectura. El componente en lectura, hay 3 componentes que se han evaluado en lectura de primero a noveno grado. El componente de comprensión lectora, que refleja pues la comprensión de las distintas ideas que se manejan en el texto, los textos que los estudiantes leen en las pruebas.
El componente de vocabulario, en este caso de primero a noveno grado se evalúan 4 distintos tipos de vocabulario. El vocabulario conocido, el desconocido, y ya en tercer ciclo se incluyen 2 vocabularios, el lenguaje técnico y el lenguaje figurado. Y un tercer componente que es relacionado con tipos de texto. Este es el componente. El estándar evaluado de este componente se refiere a evaluar algunos aspectos de contenido lingüístico, en este caso aspectos gramaticales. Y es el componente, como podemos observar en este cuadro de resumen, en donde tenemos el rendimiento más bajo. O sea que esto quiere decir que los estudiantes en algunos grados, como podemos ver en segundo grado, tercero, cuarto, quinto y también octavo grado, presentan el rendimiento más bajo en tipos de texto, o sea, en el elemento evaluado que es aspectos gramaticales, en las pruebas de español. Tenemos un 53, un 47, un 50, un 59% y un 56% en octavo. Esto quiere decir, esto nos refleja, nos muestra el aspecto, el componente que más necesita reforzamiento en el aula de clase. En este caso, aspectos gramaticales en lectura comprensiva. Si nosotros queremos tener información y los docentes quieren saber cómo está este componente, cómo están estos componentes de español, y tienen la contraseña para ingresar a la página de ERA, entonces tenemos ahí en la pantalla cómo aparece el sitio web, la página web de la Secretaría, en donde aparecen los resultados de esta prueba, para poder ver también cómo andamos a nivel censal en lectura comprensiva, o sea, en los componentes que se han evaluado en el bloque de lectura. Y así vamos a ver si queremos español matemáticas, en este caso vamos a seleccionar español para que ustedes puedan observar los resultados que se tienen a nivel censal por porcentaje o desempeño por bloque. En este caso, la comprensión lectora, se puede ver el porcentaje, el vocabulario, tipos de texto. Y luego, por estándar. Hay un nivel de reporte, ¿verdad?, que son los estándares, el porcentaje por estándar, pues ahí tenemos los porcentajes de cómo se anda. Es importante tomar en cuenta algunas estrategias que los docentes no deben olvidar y deben tener presente en su labor educativa, orientado hacia la mejora de resultados en lectura y escritura. Y son las siguientes: usar los materiales educativos adecuadamente. Materiales, pues los estándares, las programaciones, las pruebas formativas, los libros de texto. Orientar las clases de español mediante los estándares educativos, apoyándose en los libros de texto que se dispongan. Desarrollar todos los estándares propuestos para cada mes, según las programaciones educativas. Aplicar las pruebas formativas y retroalimentar los temas que tienen mayor dificultad. En las pruebas formativas de español tenemos los bloques de los bloques de lectura y de escritura. Y da la oportunidad que mes a mes los alumnos puedan ser retroalimentados en estos 2 bloques. Y algo sumamente importante para orientar el proceso de mejora educativa, en este caso pues en lectura comprensiva, que es lo que estamos abordando, usar las estadísticas como ya las hemos visto, usar las estadísticas educativas para realizar la planificación del año lectivo. Es sumamente importante tener en cuenta el uso de los resultados de las estadísticas, porque son los que nos están diciendo cómo andamos, cómo estamos en materia educativa en estos bloques de español. Y en español es sumamente importante para los docentes aplicar el enfoque comunicativo,
El enfoque comunicativo según los bloques de contenido del área de comunicación. Estamos hablando que en el área de comunicación, el campo de español, hay 4 bloques. Como dijimos al principio, la lengua oral, la lectura, la escritura y la reflexión sobre la lengua. ¿Qué se entiende por el enfoque comunicativo? Se denomina enfoque comunicativo textual y algunos le agregan funcional. Es comunicativo porque la lengua debe servir para establecer comunicaciones. Se requiere interlocutores y temáticas auténticas. ¿Qué quiere decir esto? Que sean textos propios de los alumnos, de su propia creatividad. El hecho comunicativo es importante en sí mismo, o sea que deben ser textos reales. La gramática y la ortografía para reforzar esta debilidad que tenemos en aspectos gramaticales, aquí es donde se enfatiza lo que es funcional. Y el enfoque también se llama textual porque tiene como base el uso de un texto como unidad lingüística. Sí, se puede observar todas las pruebas, la diagnóstica, las formativas, la fin de grado, están basadas en la lectura de un texto como unidad lingüística. El uso de textos, y no solo de unidades menores, sino que textos completos. Uso de diversos tipos de texto, esto se refiere a la tipología textual. En la tipología textual, se determinan en las pruebas la evaluación de textos narrativos, de textos expositivos, descriptivos y persuasivos, y textos funcionales que manejan los estudiantes en las propias clases. Estamos hablando, por ejemplo, de escribir cartas, leer anuncios, mensajes, etc. Cuando el niño o niña lee o escribe, ¿qué es lo que sucede? El niño se expresa, establece diferencias, compara, realiza, halla, grafica, organiza, discrimina, clasifica, resuelve problemas, investiga, crea, evalúa, se emociona, sueña. Son tantas áreas personales que se desarrollan cuando el niño lee y escribe que son necesarias reforzarlas. Aquí presentamos unas estrategias que favorecen la comprensión lectora. Desde luego son ejemplos de la forma como se ha venido evaluando la comprensión lectora, porque es una forma de hacerlo en clase y quiero decirles que hay muchas formas, muchas estrategias para reforzar la comprensión lectora. Lógicamente en este espacio es imposible desarrollarlas todas, pero realmente este ejemplo es una orientación para poder reforzar lo que es lectura comprensiva. Preguntas y respuestas al texto. ¿Qué es lo que se hace comúnmente? Para probar la comprensión lectora tenemos que leer un texto y hacernos preguntas sobre esa lectura. Aquí está el ejemplo de La Reina del Bosque, es un texto pequeño, pero hay una pregunta sobre ese texto pequeño. Y este es uno de los tantos ejercicios que aparece en alguna prueba formativa. Es decir, en este caso de este ejemplo, lo que se está evaluando, tratando de reforzar, es la comprensión de idea principal. Y la pregunta va dirigida a eso, a una idea principal. Porque en el texto nosotros encontramos una idea global, que es de lo que trata el texto en general, las ideas principales, las ideas inferenciales, porque siempre hay o puede estar presente o no, las inferencias que pueden hacerse de un texto, y también los vocabularios, vocabulario nuevo, vocabulario conocido, para analizarlo también en el texto. Aquí hay un ejemplo de vocabulario. Generalmente es bueno ubicar al estudiante cuando se le pide el significado de
de un vocabulario, de un término dentro de un texto. Esto se llama contexto. Entonces, dentro del contexto, el significado de X palabra se le orienta de tal manera que se le da la frase donde está la palabra que queremos estudiar, cuyo significado necesitamos saber, y se le pregunta qué significa en el texto la palabra tal. En este caso, impaciente. Eso es trabajar con vocabulario en el contexto. Ese es un ejemplo de lo que puede hacerse. Hay muchas formas de hacerlo, como les dije. Ahora, ¿cómo lograr mejor desempeño en los estándares con bajo rendimiento? Hablábamos de que según el cuadro de reporte, de estadísticas, tipo de texto, aspectos gramaticales es el componente del bloque de lectura que tiene más problemas. Tiene bajo rendimiento, y en ese sentido tenemos un ejemplo acá que es la forma como se ha venido evaluando este tipo de componente, pero que en el aula hay bastantes estrategias en los libros de texto para poder reforzar aspectos gramaticales. Si nos fijamos, bueno, acá hay un texto, hay un espacio que llenar en ese texto para completar la idea, y esa es la frase o la palabra o frase que se le pregunta al niño, para que él aquí pueda manejar la coherencia, pueda manejar el significado, la semántica del texto y seleccionar la opción correcta. También es importante para reforzar la comprensión lectora dentro de tantas opciones que pueden haber. Ahora tenemos un mundo de información y podemos encontrar muchas formas para poder reforzar la comprensión lectora, pero me llamó la atención estas actividades que deseo compartirles, y uno es el uso de imágenes mentales. Desde lo que los niños están en el primer grado pueden trabajar con imágenes mentales. Cuando se hacen anticipaciones de las lecturas, están fomentando las imágenes mentales. Por ejemplo, se refuerzan las 4 habilidades del lenguaje con las imágenes mentales, ¿verdad? Escuchar, hablar, leer y escribir. Por ejemplo, si una imagen mental es imaginarse, se le da un tema al niño, la casa y la familia, y el niño empieza a decir todo lo que está pensando sobre ese tema. Y cada niño tendrá su propio entorno mental sobre una idea o una imagen mental. También el hecho de que los niños pequeños, más grandes, los jóvenes, puedan hacer renarraciones. ¿Qué significa esto? Tienen un texto narrativo, un texto literario, y en este caso consiste efectivamente en volver a contar la historia mediante un discurso desarrollado. Esto quiere decir que van a renarrar una historia con su propio lenguaje. En otras palabras, los autores hablan de parafrasear la historia. Por otro lado, la práctica de la renarración supone que los alumnos son capaces de retomar los sucesos centrales de la historia leída y de construir a partir de estos un nuevo relato. Es sumamente interesante esta actividad. Y también otra actividad parecida es cuando ellos hacen un resumen. Pero un resumen es hacer otro texto, pero más breve de lo que han leído, ¿verdad? Y que expresen con sus propias palabras lo que dice el texto. Y así, pues, se trata de hacer un resumen no citando exactamente el texto, ni tratar de repetir palabras, o incluso hasta se podría cambiar el estilo en un resumen. Son actividades muy buenas, aconsejables, ¿verdad? Otra actividad que se recomienda son los cambios en partes del contenido. Esto ya incluso se presenta en evaluaciones de comprensión lectora en las pruebas finales de español. Y así tenemos, por ejemplo, este cuento del gusanito se presentó en una de las pruebas de tercer grado.
¿Y en qué consistía este ejercicio? Como se puede ver, pues es completar el cuento, o sea, se le presenta la introducción y el niño debe de seguir escribiendo el cuento hasta completarlo. Ahí se fortalece la imaginación, se fortalece la pericia del niño para poder lograr completar una historia. Y por último, mencionaré otra de las tantas actividades o estrategias para mejorar la comprensión lectora, es el uso de organizadores gráficos. Es como lo que se llama mapas conceptuales. El organizador gráfico ayuda muchísimo a retener información, a comprender mejor lo que se lee. Y tenemos ahí un concepto, un organizador gráfico, es una representación visual del conocimiento. Fomenta el aprendizaje activo y ejercita a los estudiantes en el uso de la lengua, cuando estos leen, cuando hablan, cuando escuchan, cuando piensan y cuando escriben. Realmente deseamos que todas estas estrategias y actividades sugeridas pues sean de su total provecho para mejorar la comprensión lectora. Y de esta manera les recomendamos también consultar el sitio web de la Secretaría y otros recursos didácticos como los videos YouTube en el proyecto Ibertel, que van a ser de muchísima ayuda para ustedes. Finalmente recordemos, no hay un modelo ni única manera de enseñar. Lo importante es conocer a sus alumnos y alumnas y ofrecer una atención de acuerdo a sus características y necesidades de aprendizaje, con el apoyo de los estándares educativos y los materiales de apoyo al DCNB. Eso es todo. Muchas gracias.